Hola deportista, quizás has escuchado hablar en alguna ocasión del equilibrio mental, lo importante que es tenerlo en la vida en general. Es fundamental desde luego para disfrutar más, para ser más feliz y es fundamental si hablamos a nivel deportivo para poder rendir a tu verdadero nivel. Es una manera de disminuir esas interferencias de las que te hablo tantas veces que produce nuestra mente y que nos impide rendir como querríamos y cambiarlas, pues por un estado que de verdad nos ayude a ser nosotros mismos. En el episodio de hoy voy a hablar sobre ello y te voy a explicar cuál es el proceso y cómo puedes entenderlo un poco mejor. Si te interesa profundizar más sobre este tema, quédate porque comenzamos. Te doy la bienvenida al episodio 76 de Inteligencia Deportiva. Ya sabes, psicología deportiva y coaching deportivo. Todo para que consigas mejorar tu rendimiento en competición. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y ya sabes que dirijo el proyecto Mindful Sport. Si quieres saber más sobre él, si quieres aprender a entrenar tu mente, entra en mindfulsport.es y entérate cómo puedes hacerlo. Ya sabes que desde hace unas semanas puedes conseguir el curso de entrenamiento mental online, El Camino de Mindful Sport. Una fantástica forma de que aprendas a entrenar tu mente, que aprendas a planificar tus entrenamientos mentales y aprendas un montón de ejercicios prácticos que te ayuden a conseguirlo. Solo tienes que entrar en mindfulsport.es/camino y enterarte cómo puedes hacerlo. Y hoy vamos a hablar del equilibrio mental, que precisamente es una de las muchas cualidades que te va a ayudar a desarrollar ese entrenamiento mental del que te hablaba, ese proyecto, ese curso de El Camino de Mindful Sport. El equilibrio mental es, básicamente es una suma. Por un lado es tener un estado de lucidez y por otro lado tener un estado de estabilidad, aunque suene un poco cacofónico. La lucidez para ser más consciente de lo que está pasando a tu alrededor, pero sobre todo de lo que está pasando dentro de ti. Y la estabilidad necesaria para no permitir que aquello que está pasando fuera influya dentro de ti. De otra manera, podríamos decir que es alcanzar una mente tranquila, alcanzar una mente en paz. ¿Qué se logra con esto? Pues lo que te decía en la introducción, un mejor rendimiento deportivo. Tu rendimiento deportivo. Ya sabes que una mente entrenada no te garantiza más victorias. Lo que te garantiza es ser más tú mismo. Y ser más tú mismo cuando entrenas, ser más tú mismo cuando compites. Y esta yo creo que es una de las principales necesidades que tenemos los deportistas, ¿verdad? Es lo que más nos frustra. Ver que partido tras partido, competición tras competición, entrenamos de una manera y luego competimos de otra distinta. Por eso, si eres capaz de alcanzar ese estado de equilibrio mental, esa lucidez y esa estabilidad, vas a tener mucho más sencillo alcanzar ese objetivo. Porque es un estado en el que al que debemos siempre aspirar y sobre todo que debemos aprender a provocar. Esto es muy importante, a provocar en el sentido de producir. Tenemos que ser capaces de tener nuestros medios para alcanzar ese equilibrio mental. Es algo que llevamos dentro. Si te has fijado, el título del episodio es Encuentra tu equilibrio mental. Y se trata de encontrarlo porque ya lo tienes dentro. No tienes que producirlo, no tienes que generarlo, simplemente tienes que encontrarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo primero entendiendo a la mente. Entendiendo que hay mucho desequilibrio mental. Desequilibrio mental no en el sentido de una persona desequilibrada. Eso es otro asunto. Ahí estamos hablando de otro tipo de psicología. Desequilibrio en el sentido de inestabilidad, en el sentido de exceso de información, exceso de ideas. Ahora mismo, ya te lo he dicho muchas veces, vivimos con la mente distraída. Y por lo tanto, cuando estamos con la mente distraída, acabamos siendo víctimas de nuestras emociones. Como hemos hablado y como puedes ver también en la guía, que no sé si ya te habrás descargado y si no, pues estás tardando, la guía gratuita de inteligencia emocional para deportistas. Entra en mindfulsport.es y llévatela gratis a tu correo. Vas a aprender un montón de prácticas que te van a ayudar pues a eso, a entender mejor tu mente y a rendir mejor.
Lo que te decía, con la mente distraída vas a acabar siendo víctima de tus emociones. Sin embargo, con el equilibrio vas a alcanzar un estado mucho más poderoso, te vas a sentir más poderoso. Esa serenidad que se desprende del equilibrio mental te va a llevar a encontrar una posición de fuerza y una posición que te permita afrontar todos los retos que tienes en la competición y en el deporte, en el día a día, desde una posición de poder. Para ello, muy importante, la práctica del mindfulness. Ya sabes que en castellano lo traducimos como atención plena. En el momento en que somos capaces de desarrollar esa atención plena, estamos empezando a tener esa lucidez de ideas, esa lucidez de sentimientos, esa lucidez de pensamientos y por lo tanto empezamos a acercarnos al equilibrio. El equilibrio fundamental en todas las áreas de la vida. Tenemos que tener equilibrio, por supuesto, cuando competimos, tenemos que tener equilibrio cuando comemos, cuando descansamos, cuando estamos haciendo ejercicio físico, cuando estamos consumiendo información. Es necesario mantener ese equilibrio el mayor tiempo posible y no dejarnos arrastrar. No se trata de no tener emociones. Ojo, que esto no lo confunda nadie, porque hay personas que creen que o se es muy emocional o no se tiene ninguna emoción. No, de lo que se trata es de tener las emociones que hay que tener, que para eso somos seres humanos, pero no dejarnos arrastrar por aquellas que nos apartan de lo que estamos buscando. Para esto, fundamental, cuidarse de una manera holística, cuidarse las 24 horas del día. Y bueno, pues para mí una práctica muy habitual y que intento hacer a lo largo de mi día a día, como os decía, aparte por supuesto de la práctica del mindfulness, que como sabéis pues tiene su parte de práctica formal con meditaciones y demás, también tiene su parte de práctica informal con ejercicios para el día a día. Y en esto es precisamente en lo que está basado mi curso, el curso de El Camino de Mindful Sport, en el que vas a encontrar pues eso, prácticas dirigidas siempre a mejorar tu mente para el deporte, prácticas que vas a tener que hacer a lo largo del día y prácticas que vas a poder hacer en los momentos en los que más los necesites. Bueno, pues aparte de eso, por supuesto, hay que encontrar el equilibrio en el resto de acciones que hagamos al resto del día. Como te decía, cuidarte de una manera holística. Para esto, una palabra clave para mí es simplificar. Vivimos expuestos a muchísima estimulación. Parece que necesitamos trabajar, entrenar la relajación del cuerpo, de los sentidos, cuando en realidad lo que tenemos que encontrar son espacios para darle salida a esa relajación. La relajación ya la llevamos dentro, pero sinceramente no nos lo permitimos, no nos permitimos esos momentos de desconexión que tan importantes son. Y si ahora esto lo trasladas a cuando estás compitiendo, te vas a dar cuenta de que sucede pues muy parecido. Cuando estás compitiendo hay que estar en un estado de alerta la mayor parte del tiempo, pero también tienes que encontrar momentos de desconexión, momentos que te ayuden a bajar esos decibelios de energía, por así decirlo, que te ayuden a bajar ese lenguaje interior, esa activación y te enseñen a ser, bueno, pues un deportista mucho más centrado, te ayude a ser un deportista mucho más centrado. Para esto necesitas paciencia, porque aunque lo llevas dentro, llevas mucho tiempo entrenando el desequilibrio mental. Llevas mucho tiempo dejándote arrastrar por multitud de estímulos, de pensamientos, de emociones, y de la noche a la mañana no lo vas a conseguir. Cuando te hablo de estar en equilibrio, no estoy hablando de estar relajado. Se puede estar perfectamente en equilibrio y estar en un estado de alerta. De lo que se trata es mantener, acuérdate de esas dos palabras claves, por un lado la lucidez, la claridad de pensamientos y por otro lado la estabilidad, en este caso de las emociones. Te voy a proponer una práctica sencilla para que empieces a trabajar de una manera más amena lo que es la meditación y cómo puedes ir desarrollando esa capacidad de mantener tu equilibrio. El ejercicio es muy sencillo. Simplemente te propongo que te sitúes enfrente de una vela encendida y que te pases unos minutos observando el movimiento, el baile que hace la llama.
por supuesto, no soples para no apagarla, pero el aire del ambiente la va a mantener en constante movimiento. Bueno, pues centra tu atención en ese vaivén y cada vez que te vayas de ahí, vuelve otra vez a centrar tu atención en ello. Ya verás cómo con esta práctica se van serenando tus pensamientos, toda esa aceleración que llevamos dentro de la cabeza va desapareciendo y vamos consiguiendo generar un estado pues mucho más positivo para nosotros. En definitiva, se trata de no dejarte atrapar por esos pensamientos que no te son útiles y pasar a una conciencia mental, pasar de una conciencia mental a una conciencia sensorial, en la que podamos salir de esa mente que nos está constantemente llevando al pasado, al futuro, que nos está constantemente poniendo retos que no existen, que nos está llevando a la autocrítica y que por lo tanto pues está influyendo en nuestro nivel de energía. Fíjate que de todo esto no somos conscientes porque vivimos dentro de todo ese ruido que genera nuestra mente. Te pondría el ejemplo del pez. El pez no sabe lo que es el agua. Él vive dentro del agua, pero no sabe lo que es el agua. Nosotros no somos conscientes de todo ese diálogo interior que llevamos dentro. Y por lo tanto, cuando estamos en estados de desequilibrio, pensamos que eso es lo natural. Sin embargo, no es así. Por eso te recomiendo que empieces a entrenar tu mente también en este sentido, en conseguir ese equilibrio. Se trata de salir de ese pensamiento lineal, ese pensamiento dual, de que soy bueno, soy malo, estoy preparado, no estoy preparado, he fracasado, he conseguido el éxito, esto que constantemente llevamos en el deporte y que tanto daño nos hace. Finalmente, lo que te diría es que intentes encontrar el equilibrio mental dejando de luchar contra tu pensamiento. Sé que esto suena difícil y sinceramente no es fácil, porque es dejar de hacer algo que llevamos muchos años haciendo y que hacemos mucho tiempo cada día, pero se va saliendo poco a poco. El resultado, el objetivo, el premio que te vas a llevar va a ser desarrollar esa capacidad dentro de tus prácticas deportivas, repito, entrenamientos o competiciones, desarrollar esa capacidad de rendir a tu nivel, poder generar un mar en calma interior que te permita centrarte en lo verdaderamente importante de lo que está pasando fuera, no en todas las historias y todas las mentiras que te estás contando tú mismo desde dentro. Entiendo que esto que te estoy comentando hoy pueda ir un poco en contra pues de lo que nos dicen que tiene que ser la actitud del deportista en competición, ¿no? De estar al máximo, de estar en alerta, de estar siempre a tope. Bueno, es que una cosa no va en contra de otra. Quiero que me entiendas que ese equilibrio mental, ese equilibrio que tienes que encontrar dentro de ti, ese balance mental, vas a generarlo simplemente con la práctica, ¿vale? Y te va a ayudar a estar mejor en alerta, a estar mejor activado y a estar mejor a tope. Al contrario, o sea, va a ser efecto positivo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto era lo que te quería comentar hoy. Me parece un tema bastante interesante, me parece un tema bastante necesario y sobre todo me parece un tema que se está olvidando mucho por parte de las personas que trabajan con los deportistas y por parte de los deportistas. Mantener un equilibrio mental la mayor parte del tiempo y aprender a encontrarlo. Me parece que es un tema que bueno, puede aportar muchísimo y sobre todo que te va a ayudar seguro a rendir mejor. Así que nada, si te ha gustado el programa, pues ya sabes, te agradeceré muchísimo que te suscribas al podcast para que no te pierdas ningún episodio, que le des una valoración de 5 estrellas en Spotify o si me escuchas en iTunes y como siempre pues te dejo encuesta en Spotify para que puedas responder a las preguntas que ahí te planteo. Para esta semana la pregunta en Spotify de respuesta cerrada es si sueles encontrar el equilibrio mental cuando compites. Y la pregunta abierta que me gustaría que respondieras es ¿cuál es el principal reto que encuentras a la hora de buscar ese equilibrio?
¿Cuál es la principal dificultad, lo que más te cuesta? Porque en el próximo episodio, que será el número 77, voy a hablar precisamente de eso, de los retos que me habéis ido comentando en estas pequeñas encuestas que os dejo siempre con el episodio. Los voy a reunir todos y voy a comentar un poco sobre ellos. Ya hay varios ahí bastante interesantes y me gustaría que si tienes tú alguno más, lo dejes porque en el próximo episodio es lo que vamos a tratar. Y nada más. Como te digo siempre, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.